Así que, ¿qué les parece si oramos? Esperamos terminar a las 8:30. ¿Okay? Si me paso, me perdonan. No me paso. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por la vida que nos das y la bendición de estar juntos y compartir estas enseñanzas que sabemos que son de crecimiento, de bendición. También nos retan, nos desafían a vivir una vida, Señor, como a ti te agrada y a servirte de una manera ordenada y disciplinada. Ayúdanos, Señor, a orientar nuestros corazones y nuestra voluntad hacia lo que es mejor para ti y para tu reino. En el nombre de Jesús, gracias por los discípulos que tenemos en esta noche. Gracias porque yo sé que tú les vas a levantar, les vas a ungir, los vas a preparar para ser grandes obreros y obreras tuyas, Señor, en tu reino. En el nombre de Jesús les bendecimos. Amén. Muy bien, entonces todos estamos en un grupo de amistad, ¿verdad? Sí. ¿Todos? Sí. Todos estamos en un grupo de amistad. Algunos ya son líderes de los grupos de amistad, y a los que ya son líderes de grupos de amistad, esta lección nos va porque a mí también, a refrescar y a orientar, ¿verdad? Porque nuestra tendencia normalmente como seres humanos es desviarnos, descarriarnos un poquito, pero esta lección nos va a ayudar a retomar el camino por donde debemos ir. Entonces, vamos a hablar acerca de cómo debe ser un grupo de amistad. En Mateo capítulo 9, del 9 al 13, dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y los discípulos. Mateo era un recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos no eran muy queridos, como todavía no lo son, ¿verdad? Que te cobren los impuestos como que no te gusta, ¿verdad? O que alguien te mande a cobrar algo, no es bonito. Y Mateo tenía esa mala fama de que él era un ladrón, porque cobraban parte de los impuestos que demandaba Roma, pero le añadían una propina extra para ellos, que muchas veces era una propinota muy grande. Entonces la gente los consideraba ladrones, pecadores. Y bueno, Jesús llamó a un ladrón para que fuera su discípulo. No voltea a ver a nadie, todos somos discípulos, ¿verdad? Entonces, en la casa de Mateo había 3 clases de personas. Estaba Jesús, que él era el maestro, él era el líder, ¿verdad? Y estaban los discípulos, que eran los aprendices de Jesús. Jesús les estaba enseñando, Jesús estaba modelando el ministerio. Ellos estaban sentados en primera fila. Los discípulos estaban sentados en primera fila, así como usted se debe sentar en primera fila. Cuando su pastor le dice: pásese para adelante, es porque usted debe pasarse para adelante, porque debe estar en primera fila, ¿verdad? No venía en la lección, pero viene el caso, ¿sí? Y estaban los pecadores, o sea, los invitados. Jesús el maestro, los discípulos, los aprendices y los invitados. Dentro de ese grupo de invitados había gente pecadora, gente de mala reputación, pero que eran amigos de Mateo. Si Mateo era publicano, ¿quiénes creen que eran sus amigos? Otros publicanos. Si la gente consideraba a Mateo un pecador, ¿cómo creen que consideraban a los amigos de Mateo? Pecadores, ¿sí? Mateo traía su cajetilla de cigarros aquí, Marlboro, ¿sí? Sin filtro. O sea, era un hombre de mundo, pero con todo y eso el Señor lo llamó, y la gente que vino a oír de Jesús se comportaban y eran como pecadores. Entonces, no nos extrañe que en nuestros grupos de amistad vengan pecadores. De hecho, queremos que vengan pecadores. Aunque lleguen crudos, no le hace. Aunque lleguen oliendo a cigarro, no le hace. ¿Sí? Nosotros queremos pecadores en nuestros grupos porque la palabra de Dios dice que el evangelio es para los
pecadores, ahí estábamos nosotros algún día, ¿verdad? Entonces, Jesús, los discípulos y los pecadores. Ahora veamos en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, cómo eran las reuniones de los discípulos después de que se derramó el Espíritu Santo. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina es la enseñanza, lo que los apóstoles enseñaban. Ahora los apóstoles, después de estar sentados, oyendo enseñar al maestro, ahora ellos tomaron el lugar de maestros para enseñar lo que habían aprendido de Jesús. Y luego dice, en la comunión unos con otros, o sea, el compañerismo. Y luego dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Partimiento del pan significa que ellos celebraban la Santa Cena, pero también que comían juntos. ¿Sí? Si hubieran sido mexicanos, hubieran dicho en el partimiento de las tostadas y de los tacos y de las tortas. ¿Ok? Dice, y en las oraciones, y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo estaban? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Cómo perseveraban? Unánimes. O sea, el poder de la unidad atrae a la gente. Cuando hay una iglesia, un grupo de amistad, que se vive la unidad, que se vive el amor, el cariño, el respeto, ahí está la presencia de Dios y ahí se manifiesta la salvación de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Dice, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora en el versículo 42 nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, eran enseñados por los apóstoles las mismas enseñanzas que Jesús les dio a ellos. Segundo, que tenían comunión unos con otros, tenían compañerismo, vivían la vida juntos. ¿Sí? No solo se veían de vez en cuando, sino que constantemente estaban viéndose, compartiendo la vida juntos. ¿Sí? Eso es la iglesia. Y dice el partimiento del pan. El partimiento del pan habla también de que comían juntos. ¿Qué hacemos en el grupo de amistad? Lo más que hacemos es comer. No, no es cierto. Comemos juntos, ¿sí? Y lo hacemos con sencillez, lo hacemos con alegría. Yo veo la gente que va con una alegría que lleva sus comidas y cuando le dices, qué rico te quedó, no, hasta la sonrisa se les dibuja, ¿verdad? Entonces, dicen el partimiento del pan y dice, y en las oraciones. Y el resultado de esto es que el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Entonces, esto es el ejemplo de cómo ellos trabajaban para nosotros traer ese ejemplo al siglo XXI, a nuestro Estados Unidos, a nuestra ciudad, a nuestro contexto en el que vivimos ahora. Obviamente es un contexto diferente. No podemos vernos todos los días, ¿verdad? No podemos estar todos los días en el templo. Quisiera tenerlos todos los días en el templo, ¿verdad? El que no barre, aspira, ¿verdad? No es cierto, no para eso. Pero vivimos en un contexto diferente, pero podemos reproducir lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos, ¿verdad? Ahora, instrucciones para un grupo de amistad. Jesús delegó autoridad y después dio instrucciones a sus discípulos. Tú no puedes corregir a tu hijo si antes no le dices qué puede y qué no puede hacer, ¿verdad? No le puedes pegar. Primero le tienes que leer la cartilla, ¿verdad? Instruirlo, enseñarlo. Y luego después, si viola las cosas que tú le ordenaste, entonces tienes autoridad para corregir. Jesús de la misma manera, Jesús les da autoridad y también les da instrucciones. Les da poder y les dice cómo ejecutar ese poder, cómo actuar bajo ese poder. Cuando a nosotros nos dan autoridad, podemos, si no sabemos para qué es la autoridad, podemos hacer un desastre, ¿verdad?
Pero Dios, Jesucristo, les dio instrucciones a sus discípulos. Cuando Él da poder a una persona, también ofrece las instrucciones precisas. Y vamos a leer en Mateo capítulo 10, versículos del 5 en adelante. ¿Cuáles fueron esas instrucciones que el Señor les dio a sus discípulos al salir ellos a predicar la palabra de Dios? Lo primero es, ahí en el número 1 dice, el Señor les fue muy claro a quiénes deberían ir. El Señor les dijo a quiénes deberían predicarles. En este contexto, Jesús, miren vamos a leerlo, el versículo 5 y 6. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. A ver, repita conmigo, instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. O sea, Jesús les estaba diciendo, no quiero que se detengan a hablar con gente que no sea judía, ni gentiles, ni samaritanos. ¿Estaba el Señor discriminándonos a nosotros que no somos judíos? No, simplemente en ese momento el Señor les estaba diciendo, ahorita quiero que se enfoquen solo en esto. Y lo dice el 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo primero que Jesús les dijo es, vayan solamente a los judíos. Solamente a los judíos. Cuando Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y lo dice al judío primeramente y también al griego. Cuando dice griego, ahí nos mete a todos. No que seamos todos griegos, ¿verdad? Pero el judío primeramente, cuando Pablo empezó su ministerio junto con Bernabé, ellos llegaban a las ciudades y el primer lugar que visitaban era la sinagoga de los judíos. ¿Por qué? Porque a ellos se les tenía que predicar primero. Y después, si ellos recibían la palabra, entonces se predicaba a las demás personas. Y si ellos no predicaban la palabra, no recibían la palabra, igual se les predicaba a los demás. Entonces, primero la invitación era a los judíos. Y ellos siguieron el patrón de Jesús. Jesús dijo, vayan primero a los judíos. Ahora, ¿cuántos tienen vecinos judíos? Nadie va, ni siquiera sabes de algún judío, ¿verdad? Entonces, a nosotros no nos toca eso, pero Jesús fue claro. Cuando nosotros les decimos, vayan a la gente que no conoce a Cristo, no inviten personas de otras iglesias. ¿Qué estamos diciendo ahí? Estamos siendo específicos a qué clase de personas queremos invitar en nuestros grupos. Ahora, ¿no amamos a la gente de otras iglesias? Sí, claro que sí. ¿Y son bienvenidos? Sí. Sin embargo, si hay personas que ya están en una congregación, no queremos sacarlos de su iglesia. ¿Sí? Eso no nos interesa. Si ellos quieren venir, son bienvenidos. Pero no andamos sacando gente de otras iglesias. Los invitamos a la gente nueva. Y si personas de otras iglesias quieren venir, son bienvenidos. Ok, seguimos. Dice, Jesús dijo a sus discípulos en ese momento que fueran específicamente por las ovejas perdidas de Israel. Más adelante les dio la orden de predicarle a toda criatura. Y ahí entramos todos. Dice, de igual forma, nosotros debemos saber a quiénes predicar. Por eso es recomendable que cada uno haga un listado de su oikos. ¿Qué es un oikos? Bueno, la palabra oikos es una palabra griega que significa casa, hogar, significa familia, significa tu grupo de influencia. ¿Quiénes son tu grupo de influencia? ¿Conoces personas cercanas a ti, ya sea familiares, compañeros de trabajo, amigos, compadres, vecinos, compañeros de escuela? Son gente con la que convives la mayor parte de tu tiempo. Ellos son tus oikos, ¿sí? Y nosotros, dice, debemos hacer un listado de las personas a las que nosotros debemos invitar. Dice, ore por ellos y los invite al grupo. Entonces, oramos por ellos y los invitamos al grupo. ¿Hay personas en tu familia que necesitan de Cristo? ¿Que necesitan recibir la palabra de Dios? ¿Sí o no?
Entonces, sigue orando por ellos y sigue invitándolos al grupo. ¿Ok? Ahora, más adelante dice, también es recomendable que cada nuevo asistente sea motivado para que invite a su grupo a sus amigos o familiares. Resulta que entre más nosotros estamos en la iglesia, más nuestras amistades vamos perdiendo amistades. ¿Cierto o no? Vamos perdiendo amistades y eso es inevitable. Porque tú llegas y empiezas a hablarles del Señor y muchos dicen, ya se le botó, ¿verdad? Y te van poniendo distancia. Al principio te oían, después llega un momento en que ya te bloquearon. Y luego tú te vuelcas hacia tus amigos cristianos. Y llega un momento en el que dejamos a los amigos que no son cristianos y todas nuestras amistades y relaciones son con cristianos. Es bonito, pero necesitamos romper eso para poder hacer amigos que no sean cristianos, para luego poderlos invitar a ellos. ¿Me explico? Muy bien. Número 2, dice, ¿qué debían predicar? El versículo 7 dice, yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de arrepentimiento y perdón. Todo líder debe predicar el bosquejo evangelístico que se le entregue. La prédica debe durar aproximadamente, ¿cuánto? ¿Otra vez? ¿Cuánto? 30 minutos. ¿Cuánto predicamos? El pastor predica ¿cuánto? Ok. Dice, debe concluir con una aplicación y un llamado. Debe tener una breve introducción, hacer referencia a 3 citas bíblicas, más o menos. No es un estudio bíblico. Y utilizar ilustraciones, es decir, ejemplos. Ahora, como su pastor es un maestro, inevitablemente es como que inevitablemente yo tiendo a hacer estudios. Esa es mi tendencia. Y les doy estudios. Pero realmente, el mensaje del grupo de amistad no es un estudio bíblico. Entonces es una prédica evangelística. Es un mensaje evangelístico de salvación para el nuevo. Que podemos tocar temas como la sanidad, como las finanzas, como el matrimonio, como la familia. Un montón de temas que podemos tocar, ¿sí? Pero el énfasis debe ser siempre evangelístico. Ahora, usar 3 versículos, usar ilustraciones o historias, y eso capta la atención del nuevo, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué predicamos? Un mensaje evangelístico de 30 minutos. Ya les dije que vamos a alinearnos, ¿verdad? Número 3 dice, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? En el versículo 8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí el Señor Jesús nos está mandando a bendecir a las personas, a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados, a resucitar muertos. ¿Sí? El mundo está buscando lugares donde encuentre la bendición de Dios. Los grupos son para bendecir a las personas. Tú debes invitar a la persona a tu grupo y decir, el Señor te va a sanar en tu grupo. El Señor va a resolver tus problemas en el grupo. El Señor tiene una palabra para ti en el grupo. ¿Sí? Es lo que el Señor te va a proveer tus necesidades por medio de su palabra. ¿Sí? Es la invitación, porque eso es lo que va a suceder. Si nosotros vamos en el nombre del Señor para predicar este evangelio, el Señor y las señales nos van a acompañar. A ver, vamos a hacer un paréntesis. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Lo voy a leer. Marcos 16, 15. Dice Jesús, y les dijo, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Diga conmigo, en mi nombre. Quiere decir que nosotros vamos en el nombre del Señor y que nosotros vamos a predicar buenas noticias, porque dice, predicar el evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias.
¿Cuáles son las buenas noticias? El Señor está contigo, el Señor te ama, el Señor te perdona, el Señor te restaura, el Señor sana tus relaciones, el Señor te sana físicamente, el Señor te prospera, ¿sí? El Señor te bendice. Ese es el Evangelio. Entonces dice, el que creyere será salvo. Y lo dice, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, si yo llevo el mensaje, las señales me van a seguir. Me van a acompañar las sanidades, me van a acompañar, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces debemos creer que en nuestros grupos se van a realizar estas señales, estos milagros. Amén. Muy bien. Ahora, número 4, dice, detalles a cuidar. ¿Qué detalles cuidar? En el versículo 9 y 10 dice, no proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos. Estas fueron instrucciones precisas del Señor. Dice, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué les estaba diciendo aquí el Señor? Les voy a decir lo que les estaba diciendo. No se preocupen de llevar dinero. Van a ir a visitar otras ciudades. No se preocupen de llevar dinero, ni oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. O sea, no lleven dinero. ¿Por qué? Y lo dice, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado. O sea, no lleven equipaje. Ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Lo que estaba diciendo el Señor es, cuando ustedes vayan, la gente, por agradecimiento, les va a proveer todo lo que necesiten. Todo lo que necesiten. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, les está dando unas instrucciones a ellos. Ahora, estas son las instrucciones para los grupos de amistad. En los grupos debemos guardar ciertas normas que facilitan su desarrollo y mantienen saludable la célula o el grupo de amistad. Primero, orden y la limpieza de la casa. Guardar normas. Entonces, la casa que recibe el grupo tiene que estar limpia, ¿verdad? Entonces, ¿de eso quién se encarga? Pues los dueños de la casa, ¿verdad? Pueden llegar temprano también y darle una pasadita, ¿sí? Los líderes, ¿verdad? Otro, duración del grupo. ¿Cuánto debe durar el grupo? ¿Cuánto debe durar el grupo? La prédica 30 minutos, pero ¿cuánto debe durar el grupo? 1 hora. 1 hora es lo que debe durar. Una prédica de 30 minutos. ¿Sí? Ahora, lo que es el grupo, bueno, ya la comidita y todo eso. Sí, pueden ser unos 15 minutos más o 20 minutos más. Ok. ¿Por qué es importante eso de la duración del grupo? Por ejemplo, tú invitas a una señora que tiene problemas en su casa. Invitas a una señora que tiene problemas en su casa. Y luego le dices, va a haber un grupo, Dios te va a bendecir, Dios va a restaurar tu matrimonio. ¿Verdad? Gloria a Dios. ¿Ok? El marido a refunfuñones la deja ir. Y le dice a la señora, 1 hora nomás, puede estar 1 hora y media nomás. No me tardo. ¿No? Y la 1 hora y media se convierte en 3 horas. ¿Se va a restaurar el matrimonio? No, pienso que, o sea, Dios obra, pero tenemos que ser sabios. La palabra ahí es sabios. Nos encanta estar juntos. Es hermoso. Pero especialmente, si no hay broncas, bueno, quédense, hagan vigilia, ¿no? Pero si tienes invitados, si tienes gente nueva, si tienes personas y tú le dijiste cuánto dura el grupo, tienes que respetar eso. Tenemos que respetar eso. Ok. O si están solos, si no está su esposo. Sí, exactamente. Si están solos, si no está su esposo, etc. Ok, inciso C dice, no ser contencioso ni discutir sobre temas doctrinales. En los grupos a veces se dan controversias.
La gente a veces pregunta, pero es que ustedes no creen en esto, ustedes no creen en el otro, es que esto y entonces el punto no es hacer una legata ahí, una discusión, sino evitar a lo más que sea posible contender sobre algún punto, porque no queremos, faltarle el respeto a las personas. Ahora, si hay una pregunta legítima o sea, genuina de la gente, tampoco es sacarle la vuelta, pero si tú no quieres armar una discusión, decir, bueno, esto lo vamos a hablar al final de la enseñanza, o decir, yo no tengo la respuesta a esa pregunta, pero la voy a investigar. Y así podemos evitar ser contenciosos o discutir acerca de puntos doctrinales. Ahora, inciso D, dice buscar apoyo en los líderes en cuanto a consejería. Si hay situaciones en unas personas del grupo y tú como líder no tienes a lo mejor la experiencia o el conocimiento y quieres dar consejo, es mejor que recurras a tus pastores, ¿verdad? Para que ellos puedan ayudarte en ese caso, ¿verdad? Porque a veces nos metemos en unas broncas. Y que me dijo, y que esto, y que el otro, y a veces salimos con unos consejos tan sacados de onda, ¿sí? Que en lugar de edificar, sin querer, estorbamos, ¿sí? Por eso es importante saber que tenemos el apoyo de nuestros líderes, nuestros pastores. Inciso E, orden en la administración, no escándalos. A eso se refiere, por ejemplo, no escándalos. Hay personas que, por ejemplo, cuando oran, a veces lloran mucho, o gritan, o se caen. A veces es el Señor, a veces es el Espíritu Santo el que lo hace, pero a veces es la persona que lo hace, ¿sí? Entonces debemos cuidar eso, porque ¿qué pasa con una gente nueva? Dice, estos están locos, ¿sí? Esto está mal, ¿verdad? Entonces debemos cuidar eso, de no hacer escándalos a la hora de la oración. Dice ministración, hombres ministran hombres, mujeres a mujeres. Eso está fácil, ¿verdad? Inciso G, dice personas ajenas predicando en grupos sin previa autorización del líder. Por ejemplo, alguien tiene un amigo que es pastor, un conocido que es pastor o que predica y todo, y pues va a ser el grupo aquí en mi casa y pues yo lo voy a invitar para que él sea el que dé la enseñanza. Si yo lo quiero, es un hombre de Dios, será un hombre de Dios y todo, pero tienes que pedir permiso. Si tus pastores no lo conocen, adivina, esas ovejas son de este pastor. Entonces, como el pastor tiene que cuidar a sus ovejas, entonces no es de que nadie más va a predicar, no. Sí puede predicar alguien, pero tiene que ser una persona que nosotros conozcamos. Ay, qué delicados, ¿ah? Qué delicados se ponen. Es orden nada más. Cuidar la enseñanza, cuidar la doctrina, cuidar el mensaje, cuidar las almas, ¿verdad? Actividades especiales, dice rotación de casas. ¿Podemos ir rotando casas? ¿Sí? ¿Puede el grupo estar en una casa siempre? Sí. Pueden rotarse. Una semana aquí, otra semana allá. También hay que checar eso si funciona con la gente nueva, ¿verdad? Entonces, simplemente tener cuidado. Ya hemos experimentado todo eso, ¿verdad? Ya lo hemos vivido y ya hemos sabido más o menos cómo funcionan estas cosas. Por eso tenemos que ser sabios. Inciso I dice, atención en el conteo y entrega de la ofrenda del grupo. La ofrenda es muy importante. La ofrenda tiene que ser contada y tiene que entregarse un reporte de la asistencia y de la ofrenda. Otro punto aquí, que no es el caso de nuestros grupos, porque no hay grupos de jóvenes, el inciso J, que todavía no, dice, no es sano permitir noviazgos entre líderes y ovejas. En los grupos de jóvenes, no es sano, ¿verdad? No es que se prohíba que un líder ande de novio con una de sus ovejas. No es que se prohíba eso, sino que no es sano que estando en el mismo grupo esté la novia y él sea líder o viceversa.
¿Por qué no es sano? Supongamos que truena. ¿Y qué pasa con la ovejita? ¿O es muy celoso? ¿Qué pasa? Entonces, afecta a veces, contamina, sus problemas contaminan el grupo. ¿Me explico? Ok. Bueno, esas eran algunas detalles que hay que cuidar. Número 5 dice, regresamos a las instrucciones de Jesús. Escoger un lugar donde hacer el grupo. Capítulo 10, versículo 11 y 13 dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. O sea, la persona que recibe el grupo debe ser una persona digna. Dice, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, y si no fuere digna, vuestra paz volverá a vosotros. La persona que abre su casa recibe bendición. La persona que abre su casa para tener su grupo recibe la bendición de Dios. Y esa persona que abre su casa debe ser una persona digna. No significa que sea una persona perfecta, pero es una persona que sinceramente, genuinamente quiere servir al Señor y que tiene un buen testimonio alrededor, ¿sí? Alrededor de su casa, alrededor de su familia, ¿sí? A eso se refiere. Dice, la ubicación de la casa depende de la facilidad para que los nuevos invitados puedan asistir a la célula o al grupo de amistad. El dueño de la casa debe ser digno. Deben orar siempre por esa casa, además de cuidar el orden, limpieza y normas del hogar. Entonces, es importante saber escoger la casa donde se va a hacer el grupo. Número 6 dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a quienes se niegan, a los que no reciben la palabra? Jesús dijo, si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras. En otras palabras, habrá personas que invites y no quieran ir. Y habrá personas que fueron por un tiempo y dejen de ir. Eso es normal. No debemos cortarnos las venas. Que algo estoy haciendo mal. No. A Jesús también lo rechazaron. Te van a rechazar a ti también. ¿Sí? A lo mejor no es asunto tuyo, no es tu culpa. Es un asunto de ellos personalmente, ¿verdad? Dice, Jesús advirtió sobre aquellos que no los recibirían, quienes los entregarían y los que los perseguirían. Pero Jesús les indicó que se sacudieran el polvo de la frustración de los malos resultados y continuaran. Si fulano no quiere, pues vamos a buscar a otro más. Jesús dijo, salgan de esa casa. Si no lo reciben, salgan de esa casa. Salgan de esa ciudad. Sacuden el polvo de sus pies. Váyanse. ¿Sí? Lo que ustedes traen es de Dios. El mensaje que ustedes llevan es el mensaje de Cristo. No es nuestro propio mensaje. Entonces, si lo rechazan a ustedes, adivinen a quién están rechazando. A Jesús. Ay, sí. ¿Algo habré hecho yo mal? No. Están rechazando a Jesús. No te sientas culpable por eso. Número 7 dice, ¿cuáles son las recompensas para aquellos que sí aceptan? Quienes sí reciben a los discípulos, reciben a Jesús. Si te reciben a ti, reciben a Jesús. Reciben al mensajero. ¿Sabes que primero para recibir el mensaje, tienen que recibir al mensajero? Nadie puede recibir un mensaje de Dios si no recibe al mensajero primero. ¿Me explico? Yo les hago una pregunta. ¿A cuántos de ustedes yo les caigo gordo? Sáquenlo de una vez. Les caía gordo. Si yo les cayera gordo, no estarían en esta iglesia. ¿Por qué? Porque no podrían estar en un lugar donde no aceptan al mensajero. Primero aceptas al mensajero, luego aceptas el mensaje. ¿Qué es más importante? El mensaje. Pero el mensajero también es muy importante. Yo me acuerdo antes que había reuniones familiares y lo invitaban a usted. Me decía mi esposa, que ni venga conmigo. Lo voy a poner eso.
¿Quieres allá afuera ahorita nos arreglamos? No, es cierto, no te crees. Sí, entonces, quienes los acepten a ustedes, aceptan a Jesús y aceptan el mensaje. ¿Sí? Ahora, yo los veo a todos ustedes y yo veo cómo la gente los quiere, cómo la gente los sigue. ¿Por qué? Una, porque traen a Jesús adentro. Segunda, por la paz y la bondad que hay en ustedes y que reflejan a Jesucristo. Y el mensaje que traen es de Jesús. Entonces, cuando a la gente les conviene aceptarlos a ustedes, recibirlos a ustedes, porque son ustedes mensajeros de bendición. Amén. Y hay recompensa y hay bendición. El que recibe el mensaje en su casa, hay bendición para su casa. La persona que te quiere y que te acepta y que te abraza, hay bendición para él. Amén. No lo dijeron muy convencidos. Amén. Ok, vamos a ver el orden de la reunión. El primer punto es la bienvenida. Ya estamos en la reunión del grupo. La bienvenida. Y aquí hay un ejemplo. Un ejemplo de la bienvenida que Jesús le dio a Simón la primera vez que lo vio. Dice, lo llamó por su nombre y le dijo lo que sería llamado Pedro, hablando de la transformación que tendría junto a él. Ahora, esto casi no lo hacemos en los grupos. Tenemos que dar la bienvenida en los grupos. Les voy a explicar cómo. Empezamos el grupo. Y el líder, uno de los líderes, se pone al frente y dice, bienvenidos a este grupo. Este es un grupo de amistad de nuestra iglesia Tiempo Nuevo. Estamos muy contentos de que hayas aceptado la invitación para venir a esta reunión. Creemos que Dios va a hacer algo precioso en esta noche. Dios va a hablar a tu corazón. Tu vida no será la misma. Bienvenidos. Estamos muy contentos que estés con nosotros. Se lo pueden aprender de memoria. Y si hay alguien porque ya hay primera vez. Si hay alguien por primera vez, nos da mucho gusto que nos acompañes. ¿Tu nombre cuál es? Y ya le haces una pequeña conversación. Estamos felices que estés con nosotros. ¿Y eso es genuino o no? ¿O no estarían felices de tener invitados cada semana? Claro, estamos felices de que estés con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Dios va a hablar a tu vida. Dios te va a bendecir esta noche. Esa es la bienvenida que le debemos dar a las personas. ¿Ok? Los líderes se acuerdan de eso. ¿Ok? Mañana que tienen el grupo, se acuerdan de eso. Segundo que tenemos que hacer es, después de la bienvenida viene la visión. La visión es muy importante. Cada reunión del grupo de amistad tenemos que recitar y explicar la visión. Y algunos dicen, pero es que ya la sabemos, ya la hemos oído muchas veces. Siempre se tiene que dar. Siempre. Porque la visión es lo que te orienta. Te orienta hacia dónde vamos. ¿Por qué del grupo? ¿Para qué este grupo? ¿Cuál es la visión de Tiempo Nuevo? ¿Se la saben de memoria? Ir y hacer discípulos a todos los habitantes de Estados Unidos, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó por medio de grupos de amistad en donde se nos enseña a amar a Dios y al prójimo. Entonces, decirla y explicarla, hablando sobre cómo Dios le dio al pastor y es un pilar para el grupo que pertenece a Tiempo Nuevo. Entonces, tú dices la visión. Vamos a decir la visión. Los que ya la sabemos, la vamos a decir juntos. Si no, aquí está, mire, aquí en esta página, aquí está la visión. La puede leer con nosotros. Ok, bueno, ya la leemos. ¿De qué se trata esta visión? Entonces tú explicas la visión. Este es un grupo de amistad. Nosotros estamos haciendo discípulos para Jesús en este grupo de amistad. Aquí aprendemos a amar a Dios y al prójimo. Este grupo de amistad pertenece a nuestra iglesia. Nosotros somos de la iglesia Tiempo Nuevo. Nuestros pastores son Jesús y Asenet Sánchez. ¿No los conocen? No, hombre, son los mejores pastores que hay en todo el mundo. Es importante que ustedes hablen bien de nosotros. Mire, me cuesta trabajo decirlo porque pareciera como que me estoy promoviendo yo. Pero es importante que ustedes hablen bien de sus pastores delante de la gente nueva.
¿Por qué? Regresamos al mensaje y al mensajero. Si la gente acepta al mensajero, aceptará el mensaje. ¿Sí? Entonces, y es una forma de honrar a nuestros líderes, honrar a las personas que están al frente de la obra de Dios. ¿Sí? Muy bien. Visión, segundo visión. Tercero, la prédica. Después de la visión viene la prédica. Bueno, ahí hay algunos grupos que tienen alabanza, ¿verdad? Bueno, después de la visión podría venir la alabanza. Pero no está aquí escrito, ¿verdad?, en el manual. Pero después de la visión o la alabanza vendría la prédica, que debe ser compartida por los líderes de los grupos. Se pueden turnar. Se pueden turnar para que así todos puedan participar. O los líderes. O pueden hacer, si por ejemplo hay, dependiendo de cómo sean los líderes, puede haber una persona que diga, yo estoy trabajando contigo, pero ¿sabes qué? Para mí eso de predicar no, pero y le dan la responsabilidad a alguien más. Puede funcionar así. Puede funcionar así. Pero de preferencia es que se roten también los líderes para dar la prédica. ¿Okay? Después de la prédica, ¿de cuántos minutos? 30. Bueno, antes de continuar, vamos a leer 2 de Timoteo. Ahí hay un versículo, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Ok, ahora, a mí me encanta visitarles en los grupos, me encanta. Y también me encanta predicarles, enseñarles, me encanta. Pero, les hago un daño a los líderes. No, sí. Sí. Porque el hecho de llegar y dar yo la enseñanza, les robo la bendición de desarrollar su potencial y sus dones. ¿Sí? Es cómodo. Pero miren lo que dice Pablo, le dice a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ok, una pregunta. ¿Cuántas generaciones de liderazgo vemos aquí? Otra vez, leemos el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Parece adivinanza. ¿Cuántas generaciones de liderazgo hay aquí? 2. Son 4. Es Pablo. Le dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí, yo Pablo, te he enseñado a ti Timoteo. Entonces, ahora tú, Timoteo, que has aprendido de mí, encarga a hombres fieles. Lo que yo te enseñé, ahora tú enséñaselo a hombres fieles. Que a la vez estos hombres fieles enseñen a otros. 4 generaciones. Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. Imagínense que Pablo se llevara todo. Pablo no podía estar en todas partes. ¿O no? No podía estar en todo lugar. Entonces, él se reprodujo en Timoteo. Y Timoteo se reprodujo en los hombres fieles. Y los hombres fieles se reprodujeron en otros hombres fieles. ¿Me explico? Entonces, nuestro negocio es la reproducción de maestros, de evangelistas, de pastores. Entre más personas preparadas para enseñar la palabra haya en esta iglesia, más será el impacto y más serán las almas que se van a convertir. Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Por eso, si tú eres líder de amistad o vas a ser líder de amistad, métete a tu cabeza de que tú vas a predicar la palabra, de que tú vas a hablar la palabra de Dios, de que tú la vas a enseñar. Se te va a dar un bosquejo, se te va a dar una guía, ¿sí? Pero el que la va a decir
Tú te vas a arrodillar, le vas a buscar a Dios, Señor, ayúdame, guíame, dame palabra, unge mi boca, que cuando yo hable tu palabra, Señor, tú toques los corazones. Tú le vas a poner tu sabor, tu saborcito, ¿sí? Tu sello de identidad. Y Dios te va a usar, porque te hizo para eso. Amén. Ok, después de la prédica viene el llamado. Debo ser claro y directo, invitando a cada uno con amor a que se convierta al Señor, y luego debo consolidar. Entonces, después de la prédica, hago el llamado. ¿Cuántos en esta noche quieren recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Sí. La palabra de Dios nos dice que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Ven a Jesús. El Señor quiere tocar tu vida, quiere que tú lo conozcas. Entonces tú haces el llamado. A ver, alguien aquí quiere por primera vez recibir a Cristo. Entonces tú haces la invitación y luego los guías en una oración para recibir a Cristo. Por ejemplo, ¿en qué debe consistir? Hay 4 cosas que deben consistir en la oración para recibir a Cristo. Primero, tenemos que hablar del amor de Dios. Señor, gracias porque tú me amaste. Tenemos que hablar de nuestro arrepentimiento. Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Luego tengo que decir, te acepto en mi corazón. Te recibo en mi corazón. Señor, gracias porque me amaste, porque viniste al mundo y moriste en la cruz por mí. Segundo, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Tercero, hoy te abro mi corazón para que vengas a mi vida y me transformes. Y número 4, un compromiso de fe. Señor, ayúdame a seguirte. Quiero conocerte todos los días. Ahí está. ¿Ya? ¿Y quién la repitió de corazón? ¿Adivinen qué? Se convirtió. Su nombre fue escrito en el libro de la vida. En ese momento nació de nuevo. ¿Qué les parece? Qué maravilloso, ¿verdad? Luego, 5 dice ministración y oración por las necesidades. Ahí en la administración tú le preguntas a las personas, ¿hay alguna necesidad que usted tenga? ¿Alguna enfermedad? Algo por la cual nosotros podamos orar en este momento. ¿Sí? Entonces, oras por los enfermos, oras por las personas que tienen problemas, o oras por las necesidades que las personas te expongan en ese momento. Que tengo un familiar, que tengo esto, que tengo lo otro, que tengo una corte, que todo lo que las cosas que salen ahí, y entonces todos juntos oran por ellos. Número 6 dice, viene la ofrenda. La ofrenda es importante. En cada manualito hay un pensamiento sobre la ofrenda. Ese pensamiento se tiene que leer y se tiene que explicar. ¿Por qué? Porque la ofrenda es importante. Porque debemos enseñarle a la gente, aún a la gente nueva, desde el principio, que debemos ser agradecidos y generosos con el Señor. ¿Sí? La ofrenda no es de que, bueno, pues, échale ahí, total. No. O sea, tenemos que ser cuidadosos con eso. Porque es una ofrenda para el Señor. No es una ofrenda para pagar los manualitos, no. Es una ofrenda para el Señor. No es una cooperación para la iglesia. Es una ofrenda para el Señor. ¿Me explico? Y así es como nosotros debemos darle. Y debemos darle a la gente la oportunidad. A veces la gente nueva como que siente como que pues me están pidiendo dinero, ¿qué? ¿Verdad? Depende del corazón de la gente. Porque hay gente que aún es nueva y que oíamos pastores tenemos amigos pastores que nos decían, dice, en los grupos, dice, la gente que más da es la gente nueva. O sea, la gente nueva, la gente que no asiste a la iglesia. O sea, que a veces lo toma como con una bendición poder ofrendar. Entonces, es importante la ofrenda y hablar de la bendición sobre la ofrenda. Y número 7, el snack. Ahí dice snack. Subrayen snack. Pero nosotros tenemos banquetes. Tamales, pozole, tortas, pan paseado, de todo tenemos. En Seúl, Corea, está la iglesia más grande del mundo. El pastor se llama Paul Yonggi Cho y hace como 50 años este pastor, Dios le dio la visión de los grupos de amistad. Le dio la visión. Él
Les platiqué un poquito de su vida. Él era un hombre muy trabajador, muy trabajador. Y dice que él llegaba y predicaba en su iglesia, predicaba en la iglesia 2, 3, 4 sermones, ¿sí? Y luego, terminando de predicar, se salía a seguir evangelizando en las calles. Y así era toda su vida. Y él se ponía metas. Este año voy a ganar 5,000 personas para Cristo. Este año voy a ganar así. Y trabajaba, él solo. Él solo. Y él llegó a ganar mucha gente para Cristo. Pero su ritmo de vida era muy acelerado, muy acelerado. Entonces, llegó un momento que él se paró, un domingo, se paró en el púlpito a predicar y empezó a predicar y y a medio sermón se desmayó. Entonces vienen sus ayudantes, lo levantan, se lo quieren sacar. No me saques, necesito terminar el mensaje. Y lo pararon en el púlpito y ¡pum!, otra vez se cayó. Y ya, lo tuvieron que sacar y alguien más terminó la reunión y todo. Y él estaba muy ofendido con Dios y le dijo: Dios, me avergonzaste públicamente. ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué permitiste que yo me cayera delante de la iglesia? ¿Qué van a pensar de mí? ¿No? Fue con el doctor. El doctor le dijo: Señor, usted no tiene nada. Usted está totalmente sano. Lo que usted tiene es cansancio. Es todo lo que usted tiene. Y él no se podía levantar de la cama. Usted ha trabajado tanto. Su cuerpo está agotado. Usted tiene un cuerpo de un hombre de 70 años, siendo un muchacho apenas. Y él se sentía todavía más ofendido con Dios. Dios, mira nada más. ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué esto? Y estaba discutiendo con Dios. En esa discusión y en esa cama, en esa crisis, no era enfermedad, en ese cansancio en el que él estaba, el Espíritu Santo le reveló al pastor la forma como él podía alcanzar a toda su nación para Cristo. Y le dijo: lo que ahora vas a hacer, en lugar de salir y a evangelizar y hacer todo lo que tú hacías, ahora tú vas a tomar a los líderes de tu iglesia y los vas a enseñar a ganar gente para Cristo. Y van a ir a las casas y van a abrir grupos, células, grupos de amistad en las casas, ¿sí? Entonces, cuando él llamó a la gente, adivine quiénes eran la mayoría de la gente que venía. Mujeres, un ejército de mujeres. Y él decía: no, mujeres, yo quiero hombres. ¿Ah? Y luego Corea, que la cultura es oriental, donde la mujer es un cero a la izquierda. ¿Sí? Una cultura muy machista. Entonces dijo: Dios, ¿qué voy a hacer con estas mujeres? Los hombres no las van a respetar. ¿Cómo les van a predicar estas mujeres a los hombres? ¿Van a ser puros grupos de mujeres? Queremos ganar gente, queremos ganar hombres. Entonces, a él se le ocurrió la idea, el Espíritu Santo le dio una idea, le dice: mira, vamos a hacer esto, les vamos a poner a todas las mujeres un sombrerito. Ese sombrerito solo los vamos a dar de aquí de la iglesia. Y ese sombrerito representa que ellas van con la autoridad de su pastor, para que todos los hombres, cuando vean una mujer parada enseñando con un sombrerito, entiendan que están respaldadas por su pastor de esta iglesia. Muy inteligente el hombre. Y la iglesia se multiplicó. Es la iglesia más grande del mundo, tiene más de 1 millón de miembros. De hombres y mujeres. Pero él habla de un fenómeno que pasaba con el snack. Que dice, había familias que tenían dinero. Dice, y cuando les tocaba a ellos dar la comida, dice, hacían grandes banquetes. Obviamente estamos hablando de miles de grupos de amistad, ¿verdad? Hacían grandes banquetes. Dice, pero cuando le tocaba la comida a una familia humilde, la familia humilde se tronaba los dedos. Y decía, ¿cómo voy a competir con lo que dieron la semana pasada? ¿Sí?
Entonces para ellos era complicado. Y cuando el pastor se enteró de esa situación, entonces dijo, no, ¿saben qué? Se acabaron los banquetes. Se acabaron los banquetes. Ahora siempre se va a dar café y pan. Se acabó. No hay más. No que voy a llevar no, café y pan. Café. Todos los grupos van a comer lo mismo. ¿Sí? Ahora, era una cuestión de orden y una cuestión también de que no hubiera desavenencias y competencias y conflictos en el grupo. ¿Me explico? Aquí no vamos a dar pan, ¿verdad? Ni sombreros tampoco. Pero que es una historia maravillosa, esta historia de este pastor. Y todavía vive. Bueno, tomemos en cuenta, dice, procura dar testimonios en cada grupo. Siempre que haya algo que celebrar, celébrenlo. ¿Sí? Segundo, dice, puede haber alabanza. Y número 3, planifiquen la próxima reunión durante la célula. Ahí pueden, bueno, la semana que entra tal persona va a traer esto, le va a tocar esto, o se comparten las responsabilidades. ¿Okay? Reportes, dice, de los grupos. Los reportes son una demostración de la confianza que se nos ha delegado, por lo que debemos entregarlos a tiempo. Dice, sabemos que se convirtieron 3,000 personas en Pentecostés el día que 120 estaban orando en el aposento alto. También sabemos que se alimentaron 5,000 varones en la multiplicación milagrosa. Estos datos están en la Biblia porque a Dios le interesa llevar todo en orden y organizado. Para eso es necesario llevar reportes. Entonces, los reportes necesitamos llenarlos. Preguntas y entregarlos.